Muchas gracias por continuar en sintonía. Hoy viernes a las 8:45 los entrevistadores y analistas de la semana nos rotamos para discutir sobre los temas que marcaron la jornada de estos 5 días hábiles. Pero vamos a variar un poco este formato porque tenemos a una invitada para conversar con ella que tiene que ver, es una actora de los procesos que vimos a lo largo de la semana. En la mesa de panelistas está Cristian Castillo. Buenas noches, Cristian. Carmen Ortiz y don Quique Godoy. Y ya vieron ustedes, a nuestra invitada es la fiscal general Telma Aldana, con quien queríamos conversar desde hace bastante tiempo y finalmente logramos concertar esta reunión en la que vamos a plantearle muchísimas preguntas a la fiscal sobre lo que estamos viviendo y lo que viene para el Ministerio Público. Buenas noches, señora fiscal, bienvenida. Buenas noches, muchas gracias por invitarme al programa. A usted. Quique, ¿comienza usted? Vamos a empezar conversando un poco acerca de lo más reciente, de la coyuntura. Cuando se presenta el informe de financiamiento de los partidos políticos, una de las pocas actividades en las que no están juntos la fiscal general con el comisionado, se plantea que hay información que potencialmente podría ser conducente de investigaciones. Usted ya mencionó que van a tratar de recoger lo que allí está. ¿Hay suficiente información disponible entre el informe o material disponible alrededor de él para realmente poder seguir con algunas investigaciones de persecución penal concretamente? Sí, efectivamente, luego de que el señor comisionado Iván Velázquez presentó el informe, procedimos a analizarlo. Tenemos algunas conclusiones respecto del mismo y tomé la decisión de crear una fiscalía especial para que analice e investigue los casos que se puedan desprender de este informe. Preliminarmente estimo que 2 casos deben de ser trasladados a la Fiscalía que conoce de delitos contra el narcotráfico, 2 más a la Fiscalía que conoce de delitos electorales y los otros que deben de quedar en esta Fiscalía especial para que proceda entonces a la investigación. Estamos hablando de por lo menos 6 casos en una primera instancia que se derivan de, obviamente no vamos a hablar en detalle de cuáles son, pero hay 6 casos potencialmente que se derivaron ya de este informe. Son aproximadamente, de acuerdo a nuestro análisis preliminar, 17 casos. Bastante más profundo de lo que algunos hubieran querido en esta primera instancia. Señora fiscal, a mí me llama la atención cómo es posible que una fiscalía tan pequeña como la FESI, con tan pocos fiscales, sea capaz de realizar tantas escuchas en algunos casos, pero adicionalmente la revisión documental de cientos o miles de documentos que son también productos de los allanamientos que ustedes llevan a cabo. ¿Cómo se organizan? ¿Cómo lo logran? Es que realmente las escuchas no están a disposición de FESI. Las escuchas son recibidas en la unidad de métodos especiales del Ministerio Público, que de conformidad con la ley es el único ente que puede recibir las escuchas. Se solicitan a la unidad de métodos especiales, los fiscales hacen la revisión de la solicitud y si tiene consistencia esa solicitud, entonces le piden autorización al juez competente. El juez competente analiza la solicitud de la unidad de métodos especiales del Ministerio Público y cuando lo autoriza, entonces empieza la interceptación telefónica. Todas las escuchas se reciben en la UME, que es la unidad de métodos especiales. Es una unidad de inteligencia del Ministerio Público integrada única y exclusivamente por guatemaltecos y guatemaltecas. ¿Cómo cuántas personas estamos hablando? No puedo dar ese dato porque son datos muy sensibles para la unidad de métodos especiales. Lo cierto es que los analistas, los técnicos, reciben las escuchas y, por supuesto, están debidamente capacitados. Para la instalación de la unidad de métodos especiales colaboró muchísimo CICIG y los cooperantes del Ministerio Público. Luego pasa a la Dirección de Análisis Criminal, DAC, también con especialistas para la interpretación y para el análisis, obviamente, de las escuchas telefónicas.
A DAC ya se le unen técnicos también de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala y ya van trasladando toda la información a la FESI, que a su vez tiene equipos de trabajo con la Comisión Internacional contra la Impunidad. ¿Y la revisión documental? La hacen en conjunto, la hace FESI, la hace en mesa de trabajo con la comisión. Licenciada Aldana, los televidentes han manifestado muchos una preocupación recurrente. Reconocen el papel estratégico y fundamental que ha jugado el Ministerio Público en este momento de la historia del país, pero hay alguna preocupación respecto de lo que viene a continuación, toda vez que en algunos casos la crítica al Ministerio Público ha sido no el momento de develar las estructuras, sino el momento de seguimiento en los procesos judiciales. ¿Qué garantías podría tener el ciudadano, licenciada, de que las investigaciones que se han presentado ya tienen un respaldo que pueden continuar el proceso y llegar inclusive hasta una sentencia? Creo que la garantía es la objetividad, la transparencia con la que los equipos conjuntos del Ministerio Público y CICIG estamos trabajando, y luego que tanto el comisionado Iván Velázquez y yo sabemos que debemos de trabajar no para una orden de captura, no para solicitar una orden de aprehensión. Ambos provenimos de carrera judicial, él de la Corte Suprema de Justicia de Colombia, yo de la Corte Suprema de Justicia de Guatemala, y entonces estamos pensando en una sentencia condenatoria. Todo nuestro material probatorio tiene solidez. Estamos trabajando con métodos especiales de investigación criminal. Incluso en muchos casos no estamos utilizando testigos, porque cuando hay una interceptación telefónica, que es un método especial de investigación, prevalece sobre una declaración testimonial. Todos nuestros casos tienen sustento, tienen material probatorio y están ajustados a las disposiciones legales. Explíquenos algo, señora fiscal, sobre lo que hablaba Carmen de FESI. Esta capacidad limitada que tiene una Fiscalía Especial contra la Impunidad está dando frutos en una cantidad e impacto que no es equilibrado con el resto del Ministerio Público. Una sola que está marcando la pauta de este Ministerio Público ante la opinión de la ciudadanía. ¿Por qué puede ser tan eficiente la FESI y tan deficiente o tan lento el resto del Ministerio Público? Y solo quisiera agregar allí algunos casos que han sido llevados en otras fiscalías, como el caso de gobernación, del caso de corrupción que lo tenía la Fiscalía Anticorrupción, precisamente es trasladado también a la FESI. Bueno, yo no me atrevería a asegurar que únicamente FESI es eficiente y el resto del Ministerio Público no lo es. Cuando vemos que hay 500,000 de denuncias presentadas en el Ministerio Público en un año, al contrario, lo que deberíamos de hacer es reconocer el gran esfuerzo que hacen los fiscales del Ministerio Público con esa carga tan grande de trabajo que tienen y que a pesar de esa gran carga van dando resultados. Lo que sucede es que hay casos que son mediáticos y otros que no lo son. La Fiscalía, por ejemplo, de delitos contra la mujer recibe 56,000 denuncias y todos los días trabajan las 24 horas del día. Si ustedes estuvieran en Gerona o en el interior del país, podrían darse cuenta del gran esfuerzo que hacen los fiscales. Entonces, yo sí no estoy de acuerdo con ese comentario. Que FESI ha tenido un papel protagónico, por supuesto, porque los casos son protagónicos, pero todo lo demás, todo el trabajo que hace el Ministerio Público está en los tribunales del país. Si no, los tribunales no tendrían trabajo. Pero les quiero preguntar algo más sobre eso. ¿Qué entonces es lo que pesa más? ¿La cantidad de casos que tiene FESI, que es más limitada en comparación con el gran volumen de otras fiscalías, o el empuje de CICIG y la transferencia de capacidades para que ellos lleven ese caso a estas sentencias o a estos procesos? Tal vez no es cuestión de qué pesa más, sino lo importante es que el Ministerio Público tiene que ir cambiando, porque sin duda cuando el gobierno solicitó a Naciones Unidas
la instalación de la comisión en Guatemala analizó la debilidad del Ministerio Público. Eso es incuestionable. Y CICIG vino al país para apoyar a las instituciones del sistema de justicia. ¿Y cuál es el reto ahora? Es fortalecer a esas instituciones de justicia en el país. No podemos dejar pasar un hecho cuando se da la transición de la fiscal general anterior a su nombramiento. Y había un enfoque muy grande en ese momento en un caso que también hoy es protagónico. Esta semana acaba de reiniciar el caso de genocidio, que la población en general aplaude, porque es persecución a la corrupción. Pero les toca empezar a apoyar un caso, como Ministerio Público, bonismo. Genera eso un poco más de complejidad en poder seguir manejando de la misma manera casos que tal vez no son tan populares con todos como lo son los casos de corrupción. Aquí el tema es que yo no puedo distinguir si un caso es popular o es impopular. Mi obligación es velar porque se actúe con transparencia, con objetividad, independientemente de si se es de izquierda, de derecha o del centro. En el caso de genocidio, pues yo encontré un proceso judicial ya en curso, en una etapa procesal, y lo he estado apoyando desde que llegué al Ministerio Público, porque esa es mi obligación. El Ministerio Público está acusando en ese caso y cualquier persona que hubiese llegado de fiscal general tenía la obligación de tomar el caso en la etapa procesal en la que se encontraba y continuar con la acusación, como se hizo con todos los casos. Continuando con los lineamientos que en todo caso traía, o dejando en libertad a los fiscales de campo que están dando seguimiento a los casos, en el caso de genocidio, por ejemplo. Los mismos fiscales que llevaban el caso lo continúan porque son los que tienen el pleno conocimiento y el manejo de dicho caso. Lo único que les pido es que actúen con objetividad y con transparencia. Un eslabón importante en la justicia es el INASIF. Quiero referirme también a ese caso, pero no es el único cuyos peritajes están siendo cuestionados. Se cuestionó el del río La Pasión, en el cual el INASIF aseguraba que el río había sido contaminado con un insecticida o con un plaguicida. Finalmente están haciéndose otro tipo de evaluaciones que dicen que no es esa la razón, y ahora se está cuestionando, y hay que ver cuál es el final de esto, el diagnóstico que realizó en torno a la enfermedad que padece el general Ríos Montt. ¿Cómo ha sido la coordinación que ustedes han tenido con el INASIF y el apoyo que han recibido de ellos? Sí, el INASIF es una institución técnico-científica que ha hecho grandes aportes a la justicia penal. Sin embargo, ese reconocimiento no impide que como fiscales tengamos que analizar, por ejemplo, este último dictamen relacionado con la salud del general Ríos Montt. Y ahí quiero señalar, en primer lugar, que el dictamen, lo cual no se atribuye al INASIF, fue solicitado por un juez que no tenía competencia, por un juez que no tenía el caso bajo su competencia, y lo hizo de manera oficiosa. Desde luego el INASIF recibió la orden y entonces procedió a elaborar su dictamen. Como los fiscales y los jueces no somos expertos en muchas materias, nos asistimos de expertos y de peritos, y este es justamente uno de los casos. Como los fiscales no somos expertos en tratamientos psiquiátricos, no somos médicos, pues nos tenemos que auxiliar por quienes sí lo son. De tal manera que al tener el dictamen los fiscales fueron a hablar con los expertos, con diversas personas, y sí se puede extraer de que el dictamen puede tener alguna debilidad. Entonces, fue solicitado por un juez incompetente y fue emitido aparentemente, porque eso yo no lo puedo asegurar, fue emitido aparentemente de manera inconsistente. Tiene algunas debilidades
que deben de ser confirmadas o no por salud mental, que en todo caso tiene psiquiatría forense, para pronunciarse y ayudarnos a esclarecer. Si salud mental nos dice que lo que recogió INASIF es correcto, pues bueno, todos vamos a estar seguros. Pero como Fiscalía tenemos que tener la absoluta seguridad de que el dictamen en cuestión es también absolutamente válido. Muchas gracias. Seguimos conversando con la fiscal general después de esta breve pausa comercial. Estamos en Hoy Viernes a las 8:45 conversando con la jefa del Ministerio Público, Telma Aldana. No se me vaya, volvemos. Bueno, continuamos en esta conversación interesantísima, sobre todo por el papel que está jugando el Ministerio Público en la coyuntura política tan importante que estamos viviendo. Y usted en el segmento anterior, licenciada, planteaba la necesidad del fortalecimiento institucional. Y creo determinante que para ello los recursos son necesarios. ¿Cómo se encuentra en este momento financieramente el Ministerio Público, toda vez que no debiéramos como Estado, en un momento como el que vivimos, poner en riesgo la estabilidad de esta importantísima institución? Bueno, el Ministerio Público históricamente ha sido debilitado en su presupuesto. Cuando digo históricamente, basta revisar el presupuesto asignado cada año al Ministerio Público y es evidente que nunca ha sido fortalecido. No obstante, pues yo he tenido que aprender que con lo que me dan tengo que funcionar. Y un claro ejemplo es la instalación de la Fiscalía contra las extorsiones, una fiscalía especializada para combatir las extorsiones que fue ubicada en el nivel donde se encontraba la cafetería del Ministerio Público. Ubicamos la cafetería en otro nivel, en un espacio pequeño, para habilitar ese nivel, la mitad prácticamente, y poder instalar ahí la fiscalía que va a conocer de delito de extorsión, que preocupa tanto, o por lo menos a mí me preocupa muchísimo, porque de verdad la población guatemalteca pareciera estar de rodillas ante este fenómeno criminal. Reciclamos los muebles que estaban en la bodega, los pintamos, les pusimos madera, quedaron muy bien. Entonces también hay que tener una actitud positiva para avanzar, aún con las limitaciones de presupuesto. ¿Y si le han transferido los recursos en tiempo y adecuadamente, licenciada? Bueno, la deuda es de 260 millones aproximadamente, corresponde a periodos anteriores, y ahora pues vamos estrictamente al día. Usted asumió hace 14 meses como fiscal general. 14 meses. Usted llega después de un proceso cuestionado por ese proceso de la postulación que elige una terna, de la que le elige el presidente de la República. Llega también en medio de esa polarización ideológica del Ministerio Público por el caso de genocidio, y no se habría imaginado las personas que cuestionaban que a usted la eligiera el presidente, que la incluso ligaban como afín al presidente de la República, que el Ministerio Público que usted iba a gerenciar iba a pedir que el general Ríos Montt fuera al Federico Mora a ser evaluado, que se abriera una investigación que tuviera como derivación la renuncia de la vicepresidenta de la República. Ha dado usted sorpresas. Ha usted demostrado que esas suspicacias, al menos hasta ahora de su gestión, no tenían fundamento. Yo quisiera escuchar cómo usted evalúa su gestión a partir de esas dudas que había sobre su independencia. Bueno, yo nunca dudé. Creo que cuando una actúa con transparencia y con amor al país, pues no debe de dudar, y yo desde el momento mismo en que me postulé, lo estaba haciendo de buena fe, queriendo, en caso resultara electa, contribuir precisamente al fortalecimiento del país. Y siempre tuve muy claro que cualquier funcionario que es electo por este sistema nuestro tan especial de comisiones de postulación, en unos casos interviene el Congreso de la República, en otros el Presidente de la República, pues está la fortaleza en la persona como profesional
de recordar que hizo juramento ante la Constitución Política de la República y que la obligación es precisamente acatar las disposiciones de la Constitución Política de la República y de las leyes del país. ¿A usted la llama el presidente de la República? No, a mí no me llama el presidente de la República. Me he reunido con él en algunas ocasiones por tema precisamente del presupuesto del Ministerio Público. Tuvimos una reunión además relacionada con la instancia coordinadora para la modernización del sector justicia. Él nos pidió apoyo en propuestas para reformas a las leyes del sector justicia y si hay necesidad de una comunicación, por supuesto que yo la tengo, porque la independencia no es pelear con las instituciones ni con las personas. La independencia debe estar en cada caso, resolver, tramitar, investigar con absoluta independencia. Señora fiscal, yo tengo otra duda. ¿Cómo es que se está haciendo esa transferencia de capacidades de la CICIG al Ministerio Público? Imagino que parte de esta transferencia de capacidades tiene que ver con este conjunto de cambios o de propuesta a la legislación en términos de justicia, pero además de eso hay capacitaciones, hay acompañamiento. ¿Cómo se está trabajando esto? En principio, el traslado de capacidades se da con los equipos de trabajo. En la medida en que fiscales trabajen con técnicos de CICIG, sin lugar a dudas están aprendiendo mejores prácticas para las investigaciones que tengan que llevar ya sin la comisión en el país. Pero además, con el señor comisionado estamos conscientes que parte de nuestro reto es dejar esa capacidad instalada en el Ministerio Público. Vamos a preparar protocolos, manuales, que van a quedar en la unidad de capacitación institucional, porque las personas somos transitorias en los puestos, igual los fiscales que ahora están adquiriendo esa experiencia, eventualmente pueden trasladarse a otro trabajo y se perdería la capacidad. Y un reto aquí es cómo retener ese personal el máximo tiempo posible, porque vemos que hay muchas personas muy comprometidas con el trabajo de la institución, pero también necesitan saber que va a haber carrera, que van a tener oportunidad de superarse, y también los aspectos salariales me parece que son necesarios. Son importantes. En la cuestión salarial sí es difícil para el Ministerio Público ofrecer aumentos salariales por razones de presupuesto. Sin embargo, yo sé que muchos fiscales trabajan por mística, trabajan porque quieren a la institución, quieren su trabajo, y pues yo espero, al tener la oportunidad de un mejor presupuesto, poderles dar esa posibilidad. ¿Cuánto es lo máximo que puede ganar un fiscal, un agente fiscal? Pueden ganar entre 19,000, 20,000 quetzales hasta 8,000, 3,000 quetzales oficiales, dependiendo de los auxiliares, lo máximo que pueden ganar, los que son los que le ayudan a la gente a documentar toda la investigación. Los auxiliares estarán alrededor de los 8,000 quetzales. Licenciada, esta semana escuchamos demandas de algunos actores del país denunciando injerencia extranjera y denunciando una serie de elementos que desde estos planteamientos hablan de la posibilidad del debilitamiento de la soberanía. ¿Cuál es su experiencia desde la importante posición que está jugando, licenciada, en torno a este tema, toda vez que los resultados parecieran que están a la vista, ¿no? Pero quisiéramos escuchar su experiencia. A mí me parece que cuando generalizamos hacemos daño, porque si decimos injerencia extranjera, pues yo me quedo pensando a qué se refieren. No sabría responder en la medida en que no me señalen exactamente quién es el extranjero que está atentando contra la soberanía del país. Cuando la pregunta se me haga concretamente indicándome que tal o cual funcionario o entidad tiene injerencia en el país, en ese caso yo podría responder. Bueno, puntualmente lo que se señala es o el embajador de Estados Unidos o don Iván Velázquez Gómez. Ok. Si se refieren a la Comisión Internacional contra la Impunidad, recordemos que fue el gobierno de Guatemala que solicitó a Naciones Unidas.
No fue que de oficio Naciones Unidas decidiera imponernos un ente, eso sí sería intromisión. Fue el gobierno de Guatemala que pidió a Naciones Unidas y Naciones Unidas atendió esa petición y que luego el gobierno de Guatemala, independientemente del presidente que esté, ha solicitado la ampliación del mandato. No puede haber de ninguna manera injerencia, al contrario, tenemos que aprovechar ese mecanismo, tenemos que aprovechar esa experiencia de CICIG para fortalecer a nuestras instituciones y para luchar contra la corrupción en el país. En relación al señor embajador, pues yo pocas veces he visto al embajador, tengo una relación adecuada con él, pero jamás el embajador me ha ni siquiera preguntado de un caso y ni yo lo permitiría. Justo hoy decía el comisionado, este país tiene futuro si asume un compromiso contra la corrupción. ¿Cuál es el compromiso que asume la Fiscalía suya contra la corrupción que ha sido tan tardada en los procesos de casos que ha llevado? Cuando decimos que ha sido tan tardada... Se lo digo desde mi perspectiva como periodista, claro, de ver casos que entran y no salen. Tendríamos que hacer un análisis, bueno, de hecho yo ya lo hice desde luego, de la Fiscalía que conoce delitos contra la corrupción, y si de algo me convencí es que no podía seguir haciendo lo mismo, con lo mismo, porque el resultado iba a seguir siendo el mismo. De tal manera que empecé a tratar de cambiar la mecánica de trabajo de esa Fiscalía, pero no es fácil. No es sencillo, porque si lo vemos desde afuera y decimos no hacen nada, no sirven para nada, pero sí, cuando uno está del otro lado, analiza y se da cuenta de lo complejo que es tratar de convertir a una fiscalía que ha sido de gabinete y pasiva a una fiscalía activa, proactiva. Es decir, un fiscal hacía un oficio pidiendo información a X entidad, a la Contraloría General de Cuentas, pasaba 6 meses y el fiscal no hacía nada. Y estoy tratando de cambiar esa mala práctica. Si a los 8 días no le dan la información al fiscal, debe de ir a recabar a la oficina. Si aún así, claro, salir de la oficina. Pero además necesitaba reestructurarlos. Les he asignado 12 técnicos de investigación criminalística para que apoyen el trabajo que tienen que hacer los fiscales. Tengo a USAID apoyando también, cambiando esa mecánica de trabajo por un modelo de gestión que realmente responda a las necesidades del país. Salir de la oficina, asignar más recursos y cambiar mecánicas de trabajo. Claro. Ya muchas gracias. Tiempo de hablar de la Fiscalía de Delitos Electorales, que es otra que está en el ojo del huracán. Citar a la fiscal general para otra entrevista aquí en a las 8:45. Muchas gracias por venir. Gracias a ustedes. Y gracias a ustedes allá en casa por acompañarnos. Vamos al tercer segmento al volver del corte.